Se subió a un avión un viernes y al lunes siguiente ya estaba trabajando al otro lado del mundo en Unilever Australia. Esa fue la jugada de Tiffy Rubinat, de Buenos Aires, Argentina, que lleva 10 años ya en Australia, mezclando coraje y estrategia. Se ganó un sponsor con Unilever, y no por suerte, sino por un año de golpear puertas, pedir entrevistas e incluso desviar un viaje a Nueva Zelanda para pasar por Australia y presentarse cara a cara en Unilever Australia. Cuando el plan Working Holiday se cayó, ella ya tenía un plan B, un posgrado con camino a la residencia. Pero el sponsor llegó en tiempo récord y en 6 semanas ya estaba en su nuevo trabajo en Sydney. Hoy ya dejó la carrera corporativa para construir libertad financiera con propiedades. Fue la empleada número 1 en Wealthy, se convirtió en socia y hoy desde la empresa ayuda a otros latinos a invertir en propiedades acá en Australia bajo el $1.000.000, priorizando estrategia sobre emoción. Su mantra: arriésgate, haz networking real y paga el derecho piso. Y como diría Tiffy con su acento, si lo pensás demasiado, no lo haces. Te dejo con ella y con su apasionante historia. Cuando emprendí pensaba que, wow, voy a tener todos estos ingresos y mucho más rápido. Y me faltaba un toque de realidad enorme y por ahí uno de esos aprendizajes fue emprender en una industria en la que no tengo experiencia, todavía no tengo los contactos en un país que no es el mío, es muy difícil. Distinto sería si yo ahora, Tiffy, con la experiencia y el conocimiento que tengo, digo, empiezo 3 distintas oportunidades de empresas que están relacionadas con lo que yo ahora hago y me dedico. En inglés se llama sharks, tiburones, hombres, suits, trajes. Y justamente ser una mujer que no se viste de traje y que es una fortaleza, porque hoy en día cualquiera de nosotros, ¿vos querés hablar con alguien normal o querés hablar con alguien que sentís que te va a comer crudo y de algún lado te va a querer vender algo que no querés? Entonces, para mí, uno siempre puede intentar de convertir eso lo que podría ser una desventaja en una fortaleza. Y a mí me pasa que hay gente que me mira y australiana. La oportunidad la busqué muchísimo, entonces no es que se dio mágicamente. Yo trabajaba en una empresa multinacional, en Unilever, en marketing, y quería hacer una experiencia afuera. Yo ya había visitado Australia una vez y cuando pensaba si me voy a ir a vivir al exterior, quiero vivir en un lugar que si me termino quedando es donde quiero vivir. Y buscaba un país seguro, estable, del primer mundo, y el componente playa era como ese componente emocional que quería, porque en Buenos Aires, donde yo vivía, para ir a la playa tenía que ser 4 horas, ¿no? Era como algo de verano, no lo tenías todo el año. Y entonces empecé un año antes a conectar con todas personas que trabajaban en mi empresa, en roles bastante más senior que el mío, a ver si me podían conectar y conseguir entrevistas acá en Australia. Y justo se dio una oportunidad que mi papá tenía un viaje. Y el viaje era a Nueva Zelanda y él me ofreció acompañarlo y yo le pedí si podíamos pasar por Australia para intentar de conseguir entrevistas acá en Australia. Y de hecho me costó muchísimo porque recién logré que me confirmaran una entrevista cuando ya había llegado a Nueva Zelanda, o sea, estando a 1 o 2 semanas de llegar a Australia, y había probado como por un año entero esto, ¿no? Así que se dio justo y bueno, ahí tuve la suerte de poder ya hacer esa primer conexión con alguien que tenía el poder de decidir si me contrataba o no. Y me la jugué y también tuve la suerte de que mi papá me dijera, te invito a este viaje, te acompaño, o sea, se dieron muchas cosas obviamente, ¿no? Hay mucha gente que me ayudó en Argentina. Mira, como que yo creo que en mi vida yo tengo miedo como todo el mundo y situaciones donde uno tiene que hacer un paso grande, a veces prefiero pensar lo menos posible y jugármela. Y en particular yo quería venir a Australia. Pasaron cosas también negativas en el camino, como por ejemplo no se me estaba dando venir con la empresa y quise aplicar a la Work and Holidays. Volví de este viaje donde venía a hacer entrevistas, donde me dijeron no tenemos ningún rol disponible ahora. Y cuando fui a aplicar, al día de aplicar, el día antes cerraron los cupos de la Work and Holidays. Entonces, desesperada, porque yo también no le estaba pasando bien en mi rol allá en Argentina, ya estaba en un momento de vengo hace un año queriendo irme, ya tengo ganas de irme, dije, ok, plan B,
es quiero un camino hacia una residencia. Yo ya quería venir acá con un camino hacia una residencia y había una universidad acá en Australia que tenía un convenio con mi universidad en Argentina con una beca del 50% y tenía un camino hacia una postgraduate visa y hacia una PR. Entonces empecé el proceso de aplicar a un posgrado y cuando estaba en ese proceso de posgrado surgió la oportunidad de hacer una entrevista dentro de la empresa en Unilever. Y fue todo muy rápido, porque desde que hice la entrevista hasta que me salió el sponsor y aterricé en Australia pasaron 6 semanas nada más. Con lo cual, cuando en realidad estaba esperando, ya habíamos aplicado el sponsor y tenía que esperar a que saliera, mi jefe, el que me contrató, a él le había tardado como 3 meses su visa y lo había hecho 6 meses antes que yo. Entonces estábamos esperando que tardara esa cantidad de tiempo. Y salieron 2 semanas y cuando salió me dijo, ¿puedes viajar mañana? Le digo, bueno, no sé, dame 4 o 5 días para despedirme. Y fue todo muy rápido. Hubo un cambio muy grande. Entonces, en particular, yo venía haciendo carrera corporativa en una multinacional y lo hacía no porque me gustara, sino que era un medio para un fin. Yo quería venir a Australia y sabía que era una de las mejores maneras de poder venir con un trabajo estable y un camino hacia una residencia permanente. Pero estaba muy perdida, tampoco tenía claro qué otra cosa me podría gustar si no hacía eso. Y pasé por un proceso de leer muchos libros, escuchar podcasts, etcétera, que fue eso durante el 2018. Y en un momento, como yo venía hace muchos años que no estaba nada contenta con lo que estaba haciendo, y leyendo varios libros como que hice clic, empecé a ver que tenía, primero por un lado, me interesaba mucho lo que eran las inversiones inmobiliarias y cada vez consumía más contenido, información y conocimiento. Y por otro lado, mientras eso en paralelo, leí un libro que se llama Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, y determiné que mi propósito era primero ayudarme a mí misma y después poder ayudar a otras personas que no estaban contentas y satisfechas con su día a día y su trabajo, a poder transicionar a otras oportunidades y poder probar. Y en realidad lo que a mí me hizo clic es que cuando yo estaba queriendo hacer este cambio de carrera, todas las opciones eran reducir mi ingreso considerablemente. Y es una realidad, cuando uno quiere hacer un cambio radical de carrera, por lo general uno tiene que bajar ciertos escalones. Y es difícil porque cuando te acostumbraste a ingresar una cierta cantidad de dinero y tenés que bajar a... Yo, por ejemplo, pasé a ganar casi un tercio de lo que ganaba en mi puesto en Unilever acá en Australia, cuando hice este cambio para dedicarme a las inversiones inmobiliarias. Y para mí eso es lo que representan las inversiones, es cuando vos podés empezar a invertir y construir un patrimonio y que no va a ser de un día para otro, pero en el camino va a crecer en valor y si te da una rentabilidad, ayuda a que cuando vos tengas que hacer un cambio y probar distintos proyectos en tu vida, en distintas etapas de tu vida, cada vez dependas menos de tus ingresos de tu empleador. Y efectivamente eso es lo que yo hice. Yo primero hice un curso de inversiones inmobiliarias, empecé a invertir en propiedades y me tuve que salir de mi zona de confort, tuve que salir a conseguir personas que fueran inversores y pusieran dinero y pusieran una visa, porque mi situación de visa en aquel momento no me daba para comprar yo sola. Y es eso, es con la experiencia fui aprendiendo, pero en el camino era eso, es como que finalmente encontré algo que me interesa lo suficiente, que me encuentro todo el tiempo hablando del tema naturalmente y que yo quiero seguir ganando conocimiento y me viene fácil y es algo en lo que yo creo y que me interesa porque lo estoy aplicando en mi día a día y también me interesaría poder ayudar a otras personas y así se fue dando. Wealthy es una empresa que ofrece a la comunidad latina la oportunidad de ver propiedades en Australia, sobre todo para inversión. Hay algunas personas que lo ven para hogar, pero nosotros nos dedicamos a buscar áreas con potencial de crecer por arriba del promedio del mercado, en la parte más asequible o barata del mercado, que es por debajo del $1.000.000, para que los ingresos del alquiler medianamente cubran los intereses y las expensas. Y entonces la idea es poder trabajar con personas que se
determinan cuál es su objetivo, lo que están queriendo lograr con la compra, ya sea de la primera, segunda, tercera propiedad, da lo mismo. Entonces hay personas que, por ejemplo, su objetivo es poder tener su casa de los sueños, pero hoy en día no la pueden pagar, ¿no? Australia tiene ciudades muy caras y a veces tu primer propiedad no puede ser tu casa de los sueños. Ese puede ser un objetivo. Hay personas que quieren lograr la libertad financiera. Hay todo tipo de objetivos, pero la idea es poder determinar un objetivo, alinearnos una estrategia. La situación de cada persona es única, ¿no? Hay personas que tienen más o menos dinero ahorrado, hay personas que ya son ciudadanas versus personas que todavía no han logrado la residencia permanente. Entonces, dependiendo de la situación de cada persona, es poder guiarlos para que logren esos objetivos. Emprender en un país que no es donde uno se crió es bastante difícil. Y en particular, yo después de que dejé de trabajar para Unilever, ya había trabajado en total 7 años y medio para la empresa, 3 y medio en Argentina, 4 acá en Australia, ya era residente. Y primero empecé con un proyecto que no estaba asociado a las inversiones inmobiliarias, pero sí estaba relacionado con mi propósito de vida, el poder ayudar a las personas a poder dejar ese trabajo que no los satisface. Y a los 2 meses de renunciar, con mis 2 socios nos dimos cuenta que como lo habíamos planteado el proyecto no era viable. Podíamos modificarlo y pivotear para intentar hacerlo viable, pero dejaba de tener una conexión con mi propósito y a mí no me interesaba. Y ahí fue cuando dije, ok, ellos seguían teniendo sus ingresos estables, sus empleos, yo había renunciado y dije, ok, ahora estoy en una situación donde ya renuncié, yo no tengo un ingreso y tengo que con mi conocimiento salir a crear algo. Y ahí fue cuando empecé a dar cursos de inversiones inmobiliarias. Y desde lo que fue dar cursos de inversiones inmobiliarias, me llevé muchos aprendizajes. Algo que me gustó haber hecho es, con el primer emprendimiento que tuve con estos 2 socios, yo me había puesto muchas excusas a mí misma. Cuando pase esto, entonces hago esto. Cuando esté lista la página web, entonces salgo a vender. Y en realidad tendría que haber salido a vender antes de tener una página web, ¿no? Como que son las excusas por miedos que uno se pone. Y entonces, esta vez dije, ok, voy a hacer las cosas distintas, necesito generar plata. Vendí un curso a 30 días sin haber armado el curso. Pero dije, bueno, tengo una fecha, tengo personas, tengo un compromiso y voy a salir a armarlo. Y lo fui mejorando y al principio lo daba desde el living de mi casa, después pasé a darlo desde un coworking space y después lo hice virtual y lo sistematicé. También tuve aprendizajes que en general no es necesariamente fácil vender cursos y hacer plata vendiendo cursos. Y en particular, uno de los aprendizajes es que uno puede armar un curso, pero lo más difícil es de dónde consigo los clientes, porque las personas a las cuales yo les vendí el curso al principio eran todos mis amigos y conocidos que me bancaron en esa primera etapa, pero para que sea exitoso ese proyecto, tenés que saber hacer marketing para atraer gente, ¿no? Entonces, yo venía de haber hecho muchos años de marketing, pero un marketing completamente distinto. Llegó un punto donde en realidad lo que pasó fue, dije, ok, yo había hablado con mi pareja que yo me tomaba el 2019 para emprender y él iba a emprender en el 2020. Entonces, para diciembre de 2019, yo ese año no solo no había hecho dinero, sino que había perdido dinero. Nos habíamos mantenido con el ingreso de mi pareja. Fue, ok, tengo que salir a buscar un trabajo y quiero que sea en el mundo de las inversiones inmobiliarias. Una empresa chica, yo ya trabajé en una multinacional, quiero aprender de cero. Y así fue como en ese camino de emprender dando cursos de inversiones inmobiliarias había conocido distintas personas. Y había una persona que se había convertido mi mentora. Y este mentor me había ofrecido presentarme a Dom y Peter, que son los cofundadores de Wealthy. Yo no soy cofundadora. Y ahí fue cuando le dije, dale, acepto la oferta, me los presentás. Y fuimos no sé, nos juntamos un 21 de diciembre. O sea, estaba llegando la Navidad y ellos estaban por tomar 2 semanas de recreo. Y charlamos y me dijeron, bueno, saca la licencia de agente inmobiliario y reconectemos en el año nuevo. La saqué en enero y arranqué en febrero. Así que así fue un poco, y lo que terminó pasando es lo bueno, y viste como uno no sabe cómo se van dando las cosas. Yo fui la empleada número 1 de Wealthy, después me hicieron socia, y lo que pasó es que se fue dando la oportunidad, nos empezamos a dar cuenta que sin hacer marketing, aquellas personas que eran amigas mías que habían venido a mi curso de inversiones inmobiliarias, cuando yo dije, bueno, voy a comprar una de las propiedades que tenemos para ofrecer en Wealthy,
mis amigos me empezaron, bueno, yo quiero comprar al lado tuyo. Como que entiendo cuál es tu estrategia y confío en lo que estás haciendo y quiero... Y entonces, algo que para mí fue increíble es, yo soy muy apasionada de la educación, pero la gente no quiere ser educada. La gente quiere que le traigas una solución y le hayas hecho como todo el research y se lo sirvas en bandeja porque la gente no le quiere dedicar el tiempo y las energías, porque por ahí no tiene por qué tener la pasión que tengo yo por las propiedades, que es lógico. Y entonces ahí fue cuando Wealthy, que originalmente era una empresa 100% de inglés, empezó a cada vez tener más clientes en español y empezamos a hacer publicidad en español y terminamos pivoteando 100% de la comunidad latina. Donde vimos que la comunidad latina es una comunidad que, como ya emigró y dejó su hogar atrás, está mucho más abierta a ser estratégico y empezar invirtiendo versus no me salgo de mi único objetivo en la vida, es que tener mi hogar de los sueños, que eso es el sueño australiano. El sueño australiano es un sueño muy similar al sueño americano, el hogar de los sueños. El latino es mucho más racional. No siempre, pero somos dentro de todo, estamos dispuestos a invertir en propiedades y tenemos mucho más esto de ser bajados a tierra y muchas más personas proponiéndose de lograr la libertad financiera y ser estratégicos, y eso es algo que al australiano le cuesta mucho más. El australiano de nuestra edad nació en un mundo donde nunca vivió una recesión, entonces no sabe tampoco lo que es ahorrar para cuando pase algo malo. Entonces al australiano le cuesta mucho más ahorrar, todo lo que cada vez que sube sus ingresos lo gasta y aumenta su costo de vida. Y aquellos que se comportan más como el latino, que quieren pensar en armo un fondo de emergencias y me preparo, les cuesta desprenderse de ese sueño emocional del hogar de los sueños. Hay muchas diferencias. En particular, cuando yo llegué a Australia, algo que me llamaba mucho la atención y que a mí no me pasó, pero era una conversación que tenía recurrentemente con gente de toda Latinoamérica, es que muy común que en un trabajo profesional te pidan experiencia previa en Australia, pero nadie te quiere dar tu primera experiencia en Australia. Y a mí me costaba mucho entender, es como que si vos ya tenés experiencia en el exterior, ¿por qué? ¿Cuál es el razonamiento? Y después, dentro de Wealthy nos pasó algo muy loco y entendí que esto puede variar según cada empresa, pero entendí que para nosotros también salimos y contratamos exclusivamente a latinoamericanos, pero nos gusta que hayan tenido más de un año viviendo en Australia. Y el motivo es muy único a nuestra industria, es todas las veces que contratamos gente con menos de un año en Australia, por más que yo le explicara cómo funcionaba el mercado inmobiliario, no lo creían. Entonces yo no te puedo sacudir y convencer de cómo funciona algo. Genuinamente no lo creían, no creían que es un mercado tan distinto al resto del mundo, porque no se parece ni a UK, ni a Estados Unidos, ni a Canadá. Lo que crecen las propiedades en valor en Australia es muy por arriba del resto de los mercados desarrollados. Cuando vos hablas de cash flow, Australia no es un mercado tan cash flowing porque los precios son tan altos, pero donde la gente hace muchísimo, muchísimo dinero, de hecho mucho más que con el cash flow, es con la valorización. Y entonces, para aquellas personas que nunca les tocó hacer cola para ver con otras 30 personas un alquiler y que tuvieron la suerte de llegar y que justo salieron las cosas o vivieron en un hostel, es como que yo te puedo contar la realidad de lo que es salir a alquilar o salir a comprar una propiedad en Australia, pero hasta que vos no lo viviste y escuchaste de tus amigos y lo sufriste en carne propia, no lo vas a creer. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que hemos probado contratar muchas personas que funcionaron y muchas personas que no funcionaron. Y todas aquellas que tenían de 3 a 6 meses no nos creían, que es muy loco. Y si vos no lo crees, tampoco vas a poder ayudar a otras personas, ¿no? Es como, esa es la parte difícil. Hay muchas formas de lograr el trabajo profesional y en particular ayuda mucho tener inglés, una buena base de inglés. Yo creo que yo tuve una situación muy única porque que me hayan contratado sin estar acá en Australia es algo muy único y creo que se dio únicamente porque estaba pasando de la misma empresa a la misma empresa, de la misma categoría de productos a la misma categoría de productos y tenía referencias internas. Pero en general es muy difícil que alguien te contrate y te asegure un rol sin
haberte conocido en persona y en general es eso, es como que nadie te quiere prometer nada hasta hagamos una prueba. Acá en general los primeros 3 a 6 meses en cualquier contrato uno está en periodo de prueba y entonces eso es lo complicado, es que la mayoría de las personas que me han contactado estando en otro país diciéndome, bueno, pero yo quiero conseguir algo desde acá antes de irme, no digo que es imposible porque se puede, yo lo logré, pero genuinamente es muy, muy, muy difícil. Entonces a veces, primero requiere venir acá y segundo, todos los inmigrantes, no importa cuán bien o mal nos salga esa primera etapa, todos pagamos el derecho de piso. Yo también pagué el derecho de piso. Y a veces algunas personas te pintan que todo es color de rosas. Y la verdad es que no, es que el primer año es dificilísimo. De hecho, hay muchas personas que si no pasan ese primer año y se vuelven, para mí no terminaron de vivir la vida en el exterior, porque uno tiene que pasar ese primer año que es el más difícil, donde uno está queriendo hacer un nuevo grupo de amigos, conocer las reglas de juego, entender cómo funciona todo. Y recién en el segundo año uno empieza a estar un poquito más cómodo. Y es eso, se puede lograr, pero no va a ser fácil en general. En general, yo soy de las personas que no me centro en los errores. Siempre van a haber montones de errores. Intento de tomarlos como, bueno, fue parte de mi camino de aprendizaje y seguir creciendo. En particular, honestamente, no hay nada que diga wow, porque cada vez que cometí un error como que dije, después con el tiempo y el diario del lunes, dije, si no hubiera cometido ese error, no hubiera surgido esto, ¿no? Como el ejemplo es, y sí tiene que ver más con la carrera y la parte de emprender como inmigrante, pero le puede pasar a cualquiera emprendiendo sin ser inmigrante. Yo pensaba que todo iba a ser mucho más rápido, ¿está bien? Y con todos los aspectos de la vida. Cuando emprendí pensaba que wow, voy a tener todos estos ingresos y mucho más rápido. Y me faltaba un toque de realidad enorme y por ahí uno de esos aprendizajes fue emprender en una industria en la que no tengo experiencia, todavía no tengo los contactos en un país que no es el mío, es muy difícil. Distinto sería si yo ahora, Tiffy, con la experiencia y el conocimiento que tengo, digo, empiezo 3 distintas oportunidades de empresas que están relacionadas con lo que yo ahora hago y me dedico. Pero en ese momento donde me estaba yendo del mundo de lo que conocía, que era ventas y marketing en un mundo multinacional y corporativo, saliéndome completamente de esa industria, es muy difícil, ¿no? Entonces, y por ejemplo yo, en mi cabeza tenía que dedicarme al todo o nada y renuncié. Mi pareja tiene el approach 100% opuesto a mí, es como, él es mecánico y él trabajaba 6 días a la semana, después pasó a trabajar 5 días a la semana, después 4, después 3, y durante años empezó a armar una base de clientes que crecía año a año. Entonces, para el momento en que ya con 3 días a la semana tenía tanto trabajo él que no le daba abasto, dijo que ahora puedo renunciar y dedicarme 100% a tener mi taller mecánico. Y yo soy, ahora que lo veo con otros ojos, digo, soy pro. Él no tiene que ser todo o nada, puedes empezar algo en paralelo y cuando no des abasto con tu trabajo y con el emprendimiento, y tengas un ingreso estable y hayas tenido esa curva de aprendizaje mientras que tengas un ingreso estable, ahí hacelo. De vuelta, esto no puede aplicar para todo el mundo ni para todo tipo de proyectos, pero yo creo que en esas limitaciones que yo me imponía a mí misma y con los miedos que tenía, que me ponía excusas, para mí ahora lo miro y fue una excusa el tengo que renunciar para esto. Esa es mi opinión hoy en día. Fue uno de los aprendizajes, pero si no hubiera pasado por todo eso tampoco estaría hoy acá. Entonces, bueno, sí, son errores, sí, pero son parte del camino de aprendizaje. Definitivamente, yo creo que cuando uno va conociendo gente, te abre puertas. Y no sabes las puertas que te va a abrir y tampoco es necesario siempre estar saliendo únicamente a conocer gente para que te abra puertas, ¿no? Pero para mí, en colaboración y cuando uno va conociendo a distintas personas, pueden surgir amistades, pueden surgir oportunidades laborales. Uno nunca sabe las vueltas de la vida. Y entonces,
cuando muchas veces me pasó que a mí me costó en una etapa de mi vida, por ejemplo, me miré con mi pareja y dije, ok, teníamos este grupo de amigos, que éramos amigos solo porque compartíamos nacionalidad, pero no estamos compartiendo los valores, necesitamos un nuevo grupo de amigos. Y la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo conociste ese nuevo grupo de amigos? Y nos quedamos abiertos a la idea de grupo de amigos, no es que salimos a un lugar específico, y justamente se dio que mi pareja anda en moto y alguien apareció en una fiesta que también andaba en moto y el grupo se fue expandiendo y vino uno y después vinieron los hermanos y después se fue expandiendo, iban llegando amigos y así fue como hicimos un grupo entero nuevo de amigos y no es que los encontramos en un lugar puntual, pero habíamos definido que estábamos buscando un nuevo grupo de amigos y cuando estaba queriendo emprender, estaba queriendo conocer gente y abrirme a oportunidades. Entonces, eso significó que durante 2 años iba a un lugar en Sydney que se llama Fishburners. Es un coworking space para tech startups y hacían todos los viernes a las 5 de la tarde lo que se llamaba un Friday Night Pitch. Y ellos fueron creciendo su comunidad un montón. Al principio era gratis, ponían comida gratis, cerveza gratis y era todo acerca de crecer la comunidad. Hoy en día cobran un ingreso, está mucho más estructurado, muy buena comunidad. Y era ir a escuchar a otras personas que estaban emprendiendo, pero lo lindo era que antes y después de la hora que hubiera gente hablando de emprendimientos, uno tenía la oportunidad de ponerse en esa, vamos a charlar con cualquiera y no conozco a la gente, pero estamos todos ahí para hacer networking. Y eso estuvo muy interesante y lo hice con uno de mis primeros socios. Íbamos casi todos los viernes durante 2 años, fuimos muchísimas veces y estuvo buenísimo. Y cuando yo estaba emprendiendo por mi cuenta, haciendo los cursos de inversiones inmobiliarias, aunque estaba siendo perdida, me empujé a ir a este coworking space, a trabajar desde ahí, el asiento más barato que podía pagar, para poder conocer gente que estuviera emprendiendo, que tuviera dificultades como las mías y poder conectar. Y me puse en la posición de yo salir a pitchear mi startup y ponerme en esa zona que no es confortable. Y así fue como conocí a mi mentor, que me presentó a los cofundadores de Wealthy. Entonces, a veces uno va conociendo gente que es cuestión de decir, quiero ponerme en la posición de salir a conocer personas. Y está lleno de comunidades. Yo siempre recomiendo que una forma de conocer gente que comparte un interés es elegir un deporte y salir a hacer ese deporte porque vas a estar haciendo una actividad, vas a conocer gente que le interesa esa misma actividad y te haces un grupo de amigos. Y para mí eso es una buena idea para lograrlo. No hay una respuesta correcta. Yo en Australia tuve que estudiar, sí, tuve que sacar mi curso, hacer un curso para tener mi licencia de agente inmobiliario. ¿Aprendí algo en ese curso? No. Había aprendido mucho en el curso de inversiones inmobiliarias que había pagado, era carísimo, pero el de la licencia me dio poco y nada. Aprendí en el día a día y haciendo. Y era un medio para un fin, tenía que sacar la licencia. Dame el más rápido y más barato. Esa fue mi postura. Mi pareja llegó súper joven acá, llegó con 19, 20 años. Y él lo primero que tuvo que hacer era, no tengo inglés, lo más importante es aprender a hablar en inglés y voy a ir a un curso para genuinamente aprender a hablar en inglés. Y intentó de no perder tiempo. Los primeros 3 meses él agarró el trabajo que le dieran y en particular él venía de trabajar como mecánico, lo que le gustaban los autos, su hermano tenía un taller mecánico, había trabajado desde muy chico en talleres mecánicos y él quería trabajar en un taller mecánico. Entonces, cuando en 3 meses tuvo las palabras mínimas de mecánica en inglés, porque en el curso de inglés él se concentraba en aprender las palabras que tenía que aprender del motor, de las piezas, las partes para conseguir un trabajo, empezó a pedir que lo ayudaran a conseguir un trabajo dentro de un taller mecánico. Y vos lo escuchás hablar y habla como un australiano del campo, porque aprendió a hablar en el taller él. Y en particular tuvo un gran jefe que le dijo, loco, si vos querés hacer carrera como mecánico, necesitas tu licencia de mecánico acá. Y lo ayudó a hacer un curso que, de hecho, tenemos en nuestro grupo de amigos de argentinos en Australia, son todos mecánicos. Hay como 6 o 7 mecánicos, están todos concentrados. Y la mayoría hizo un curso donde mientras que hacía el curso no podía trabajar. Él logró conseguir, gracias a este jefe, un curso que venían una vez cada
2 meses al taller una mañana a tomarle lección y él tenía que completar módulos y después donde aprendía era on the tools haciendo. Entonces él genuinamente lo que ya sabía en la práctica estaba queriendo ganar conocimiento de la teoría y él aprendió mucho más haciendo ese curso de mecánica que yo en el de agente inmobiliario y es lo que se le dio a él. Y cuando la gente te dice tenés que venir, como que si viniste sin inglés no puedes conseguir nada, no, depende de lo. En mal y pronto en Argentina es los huevos que le pongas a la vida. Si tenés ganas de aprender inglés, de aprender de lo que vos quieras, de salir y trabajar, trabajó 6 días por semana durante 1 año y medio sin vacaciones, o sea, pagó el derecho de piso y hoy en día tiene su propio taller con un montón de flexibilidad y le va bárbaro. Entonces es como que, claro, en 10 años su vida cambió un montón y vino con visa de estudiante de inglés. Entonces, ¿se pueden lograr muchas cosas? Sí, se pueden lograr muchas cosas. No hay una receta o una fórmula, pero en general cuando ves a la gente exitosa es la gente que tuvo ganas de remarla y seguir empujando cuando las cosas están difíciles. El que piensa que todo le va a caer de arriba y digo, ay, vengo a buscar un trabajo profesional y no tengo ganas de moverme, no va a suceder. Mi vida cambió un montón. Por un lado, si yo pienso en esos objetivos que tenía cuando buscaba un lugar para emigrar y uno de ellos era vivir en un lugar seguro, yo acá me siento segurísima. Estamos grabando en un parque, los celulares están tirados ahí, nunca se me ocurrió que nadie iba a venir a sacarnos nada y vivo muy tranquila. De hecho, me llevó como 9 meses hacer un clic. Yo los primeros 9 meses que vivía acá en Australia me daba cuenta que cuando caminaba sola por la calle, sobre todo si ya había bajado el sol y pasaba un auto, como que me frenaba a ver como si estuviera en Argentina. Literal es tipo, tengo que salir corriendo, alguien se va a frenar y va a bajar del auto y me va a robar. O sea, genuinamente me seguía comportando así. Hoy en día eso es algo como que quedó de muy el pasado. De hecho, mi gran preocupación cada vez que viajo a Argentina es no comportarme como una australiana, porque mi realidad es completamente como es una realidad paralela a la que se vive en Argentina, ¿no? Entonces, la seguridad y esa tranquilidad con la que vivo es algo para mí impagable. Desde el lado económico también, porque como que uno en Argentina, lo que yo vi que mis abuelos y mis papás y toda mi vida sucedió, es que uno siempre sabe que tarde o temprano vienen las épocas malas, viene la recesión y viene el me tengo que preparar para eso. Y en Australia, saber que la última recesión fue en 1991, va a volver a pasar. Y eso es lo que tenemos como beneficio todos los latinoamericanos, es que estamos mucho mejor preparados que un australiano, porque tarde o temprano va a venir una época mala. Pero yo ahora cambié mi mentalidad. Yo era mucho más pesimista y siempre esperaba, como que me hacía escenarios malos y esperaba que pasara lo peor. Y hoy en día vivo pensando en que todo es fantástico y estoy tranquila. Desde el lado financiero y económico, aproveché en mis primeros 10 años en Australia, que es lo que llevo, a tomar muchísimos riesgos, sabiendo que mis responsabilidades eran muy limitadas, muy chicas. Estábamos en pareja, pero no teníamos hijos. Si me quedo sin trabajo, pierdo, hice una inversión media arriesgada. Bueno, entiendo el riesgo que me estoy metiendo. Y, por ejemplo, una de las conversaciones del último año con mi pareja es: ya hicimos todo esto y ahora construimos una base muy sólida de inversiones y ahora estamos ok con bajar nuestro nivel de riesgo. Porque ahora justamente ya es tipo, bueno, ya estamos en otra posición y la próxima vez, en vez de arriesgar tanto, podemos ser un poco más moderados. También mi apetito al riesgo es mucho más alto que el de una persona normal. Entonces, por ejemplo, el año pasado compramos una propiedad que es la propiedad más cara que hemos comprado hasta ahora, es nuestra 8ª propiedad de inversión y ningún banco grande, estoy hablando como en inglés, banco grande nos prestaba dinero porque estábamos realmente yendo por un nivel de riesgo que lo entiendo. Entonces fuimos a una institución financiera medio pelo que hace muchas menos preguntas, te cobra una tasa de interés mucho más alta. Y la conclusión era que si pasaba algo, como que él o yo tuviéramos que dejar de ingresar dinero o lo que fuera, no podíamos mantener, porque le estábamos poniendo plata a esa propiedad, ¿está bien? Y era parte de nuestra estrategia. Y sabíamos que inmediatamente no es nuestro hogar, tenemos que salir a vender y cortar con nuestras pérdidas. Por suerte, pasó ya 1 año y medio desde que compramos esa propiedad
ya pasó esa parte de riesgo. Pudimos refinanciar a un banco decente y solo cambiando la tasa de interés nos estamos ahorrando $22.000 versus el año pasado. Esa propiedad ya creció $200.000 en valor en un año y medio. Entonces, bueno, los $22.000 que nos costó y ese esfuerzo y sabiendo el riesgo que estábamos comprometidos lo hicimos una vez. Hoy en día dijimos, ¿sabes qué? De ahora en más, ya hicimos todos esos riesgos. Ahora estamos como, bueno, listo, ya sentamos una base sólida, ya podemos cada vez, si queremos bajar nuestro perfil de riesgo, significa que el porcentaje de deuda versus el valor de tu propiedad ya no es tan alto. Y obviamente mientras que se valoricen todas nuestras inversiones, cada vez nuestro porcentaje de deuda baja. Y eso es lo interesante y es como, ok, esa es la paz financiera que también nosotros hicimos mucho hustle durante 10 años para cada vez tener más paz. Y yo soy una convencida de que los esfuerzos que no te empujes a hacer hoy, la vida te va a empujar a hacerlos en el futuro y te va a cachetear. Entonces era como, siempre nos empujamos y nos empujamos. Lo más loco es eso, es que por ahí a veces también, la contracara, es que no nos permitimos frenar y disfrutar. Cada vez que decimos, este año no invertimos y nos vamos a tranquilizar y disfrutar, después se nos ocurre una idea y nos volvemos a empujar, ¿no? Entonces es como que, bueno, es eso, también venimos haciendo muchos esfuerzos y sacrificios para cada vez tener más opciones y más libertad. Y en todo esto, con los distintos objetivos que tienen cada uno, nuestro objetivo durante los últimos, no 10 años, pero desde el 2018, es lograr la libertad financiera en 10 años, pero no porque querramos dejar de trabajar, es porque queremos poder decidir y ser libres de cualquier cosa y nunca dudar me quiero empujar a un nuevo proyecto y lo puedo hacer porque tenemos nuestro costo de vida cubierto. Entonces, como eso era siempre lo que queríamos lograr. Y sí, este concepto de la libertad financiera, yo lo conocí estando en Australia. Probablemente también lo hubiera conocido estando en Argentina, pero creo que al haber emigrado estaba mucho más abierta a no seguir los estándares de me caso, me compro mi primer hogar, tengo hijos, como lo que históricamente es el camino típico. Yo no hice nada de todo eso. No lo hubiera hecho tampoco en Argentina, porque yo desde los 18 años le decía a mi abuela que se agarraba la cabeza, tipo, yo no me voy a casar, y mi abuela, ¿cómo no te vas a casar? Pero a lo que voy es, yo creo que el haber emigrado también me abrió la cabeza a estar abierto a muchas más cosas y a que cada vez me importe menos lo que la gente opina. Yo sé que hay mucha discriminación en Australia. Creo que mi actitud a la vida siempre ha sido, si yo soy diferente, tomarlo como una fortaleza. Y jamás yo me encontré en una posición de desventaja. De hecho, creo que todas las cualidades que en algún momento pueden haber sido una desventaja, las convertí en mi fortaleza. Y voy a dar un par de ejemplos. Hice una carrera de ingeniería industrial, había unas cuantas mujeres, pero me tocó una o dos clases donde yo era la única mujer. Yo era la reina, o sea, no es una desventaja. Estoy en el mundo de las inversiones inmobiliarias, donde está lleno de lo que en inglés se llama sharks, tiburones, hombres, suits, trajes. Y justamente ser una mujer que no se viste de traje y que es una fortaleza, porque hoy en día, cualquiera de nosotros, ¿vos querés hablar con alguien normal o querés hablar con alguien que sentís que te va a comer crudo y de algún lado te va a querer vender algo que no crees? Entonces, para mí, uno siempre puede intentar de convertir eso lo que podría ser una desventaja en una fortaleza. Y a mí me pasa que hay gente que me mira, hay australianos que me miran en el mundo de los desarrolladores, que es como, quiero hablar con un hombre y australiano y no con una mujer. Por suerte tenemos, yo tengo la ventaja de que los dos cofundadores de Wealthy es tipo, si no te gusta hablar con Tiffy, good luck, porque Tiffy es la CEO, y suerte, ¿no? Pero también es eso, es como que bueno, si no querés hablar conmigo, no hay problema, buena suerte, pero bueno, es eso. Yo también intento que esa sea mi actitud en la vida. Como cualquier decisión grande, si lo pensás demasiado no lo vas a hacer. Es una decisión revertible. Hay pocas decisiones en la vida que no son revertibles, ¿no? Por ejemplo, una es tener hijos, no es revertible. Una vez que hiciste el commitment a tener hijos, lo vas a tener por toda la vida probablemente. Entonces, cuando vos pensás en emigrar, lo peor que te puede pasar es que no fue para vos y volvés. Y está todo bien y no es ni un error, porque seguramente de momentos difíciles como emigrante vas a haber aprendido cosas que te vas a llevar para el resto de tu vida. Lo probaste y no te quedaste con la duda. Cuando tengas 70 años, ¿qué hubiera pasado si, no? Entonces, para mí no es fácil, pero si estás teniendo ganas, probalo y hacelo, porque puede ser una experiencia increíble y
El peor escenario es que, bueno, volvés, no pasa nada.